buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11, y por Panansat, y también por el Canal 22 de televisión local en Puerto Rico, y por el Canal 3 de cable Buena Visión en Puerto Rico, y también por el Canal 5 de Cima Televisión en Bogotá, Colombia, y también por los diferentes canales de televisión y de radio en diferentes países. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 33 en adelante. Veamos aquí, capítulo 5, verso 32 en adelante, dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, el cual dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento los aquí presentes. Nuestro tema para esta ocasión es: el testimonio del Padre está en la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo vino de acuerdo al testimonio del Padre Celestial que había dado por medio de sus santos profetas del Antiguo Testamento, el cual quedó grabado en la palabra. Fue el testimonio del Padre el que quedó grabado en la palabra escrita, y de acuerdo a ese testimonio del Padre escrito, de acuerdo a la palabra de Dios escrita, apareció Jesús de Nazaret. Y conforme a lo que estaba escrito acerca de él, Jesucristo fue manifestado y llevó a cabo las obras que el Padre Celestial le dio para hacer, las cuales estaban escritas que el Mesías llevaría a cabo. El pueblo hebreo en los días de Jesús vio que las obras de Dios estaban siendo hechas por medio de un hombre, y estaban muy sorprendidos y cómo los grandes líderes religiosos de aquel tiempo no podían creer que Jesús de Nazaret era el Mesías. Decían entonces que era Belcebú, el príncipe de los demonios, haciendo aquellas cosas, pero era el príncipe de paz. Era el hijo de la Virgen, del cual Dios había dado testimonio en su palabra que la Virgen tendría. El profeta Isaías dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel.
eso fue cumplido por la Virgen María, la cual dio a luz un hijo, el cual recibió por nombre Jesús. Y bien, ustedes, vino conforme al testimonio que el Padre Celestial había dado en la Escritura acerca del nacimiento del Mesías para su primera venida. Encontramos que aunque José y María vivían en Nazaret, cuando llegó el tiempo para nacer el niño que estaba en el vientre de María, hubo un edicto de parte del rey Herodes para llevarse a cabo un censo del pueblo, y cada persona tenía que irse a su ciudad de origen, y por consiguiente José y María, que eran de Nazaret o que estaban en Nazaret, pero que eran de Belén de Judea, tuvieron que ir a Belén de Judea, aunque María ya estaba en el mes noveno, era el mes en que tenía que dar a luz, pero cuando el rey ordenaba un censo, no importaba la condición en que estuviesen las personas, tenían que ir a su ciudad de origen para allí ser registrados en el censo. Y aunque esto pareció algo un poco difícil para José y María, lo cual no hubieran hecho si no era por orden del rey, encontramos que se fueron a Belén de Judea, no teniendo las comodidades que hoy en día tenemos. De seguro tuvo que tomar un burrito y colocar a María en ese burrito e ir viajando de Nazaret a Belén de Judea. No sabemos con certeza cuánto tiempo les tomó, pero llegaron a Belén de Judea. Y encontramos que estaba en el tiempo para dar a luz, porque estando en Belén de Judea, no hallando lugar en el mesón, o sea, diríamos en el hotel, tuvo que ir a un pesebre en donde estaban allí los animales, y allí nació Jesús de Nazaret. Pues ese fue el lugar donde se quedaron en esa noche, y allí, en esa forma tan sencilla y fuera de todas las condiciones sanitarias en que debe nacer un niño, allí vino el niño más importante que ha llegado a este planeta Tierra. Allí vino el creador de los cielos y de la tierra en un cuerpecito que estaba naciendo de una virgen. Encontramos que la Escritura daba testimonio que en Belén de Judea sería el lugar de donde saldría el que gobernaría a Israel, el príncipe de Israel, el Mesías. Pero miren en la forma en que Dios cumplió esta promesa. Luego encontramos que el rey estaba muy inquieto cuando llegaron a Jerusalén unos magos, unos sabios que venían de allá de Babilonia, de ese territorio, y eran personas que creían en la Escritura, descendientes de seguro de hebreos, de los que fueron llevados cautivos en el tiempo de Nabucodonosor u otros reyes.
y ellos estaban esperando la venida del Mesías. Allá en Babilonia vivió un gran profeta entre los profetas de Dios que vivieron allá, los cuales eran hebreos, pero por causa del cautiverio se encontraron en Babilonia. Entre ellos, un hombre muy importante llamado Daniel o Belsasar, el cual vino a ser el gobernador de la capital de Babilonia y vino a ser también el jefe de todos los gobernadores del reino, de todas las provincias de allá de Babilonia. Estaba dividido por provincias el reino babilónico, y vino a ser, como diríamos en la actualidad, el presidente de los gobernadores de ese imperio. Y las profecías de Daniel no solamente las tenía el pueblo hebreo, primeramente las tuvo el pueblo gentil allá en Babilonia, donde fueron dadas esas profecías. Pero después también pasaron al pueblo hebreo cuando regresaron de la cautividad, pero también quedaron allá registradas en Babilonia. Por lo tanto, de los descendientes de los hebreos que quedaron allá, quedó también la esperanza en el cumplimiento de las profecías bíblicas dadas por el profeta Daniel y por otros profetas de Dios que vivieron en Babilonia, y por consiguiente eran creyentes de todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, y estaban esperando ellos que de Jacob saliera una estrella, pues en la Escritura está que de Jacob saldría una estrella. Y esto es así porque siempre que Dios ha de hacer algo aquí en el planeta Tierra, primero lo muestra en el cielo, y el equivalente de eso que Dios va a hacer aquí en la tierra está representado en el cielo. Una estrella saldría de Jacob, eso sería el Mesías, que es la estrella resplandeciente de la mañana, como dijo Jesús en el libro del Apocalipsis: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, estos magos sabían que si Dios iba a hacer algo aquí en la tierra e iba a enviar el Mesías en el cielo, eso se iba a reflejar, se iba a representar. Y ellos, siendo unos estudiosos del cielo, como diríamos en la actualidad, unos astrónomos con conocimiento astrológico también, porque ambos conocimientos estaban unidos, ellos sabían que en el cielo tenía que verse esa señal. Ellos sabían que la primera Biblia era la Biblia del zodiaco, era el cielo, y las páginas del cielo tenían que mostrar esa profecía para el tiempo de su cumplimiento. Y ellos sabían leer en el cielo, así como Job leía en el cielo también. Encontramos que los cielos cuentan la gloria de Dios, así como lo cuenta la Biblia escrita. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Así es que en el cielo está escrita esta misma Biblia que nosotros tenemos en letra. Lo mismo que dice esta Biblia escrita, lo dice el cielo. Lo único es que nosotros hemos aprendido a leer las letras que tenemos aquí, que forman oraciones, palabras y oraciones, pero en las escuelas no se nos ha enseñado
cómo leer en el cielo. Pero aquellos magos sí sabían leer en el cielo, pues ellos habían estudiado esa ciencia, y cuando vieron esa estrella en el cielo, vieron ellos que la señal del Mesías había aparecido en el cielo, y por consiguiente el Mesías, o sea, el velo de carne, donde el ángel del pacto, el Dios creador de los cielos y de la tierra, estaría manifestándose. Así es que el velo de carne tenía que estar en la tierra cuando esa señal apareció en el cielo. Ellos salieron de allá del oriente buscando al Mesías. Ellos sabían que la promesa de la venida del Mesías la tenía el pueblo hebreo para aquel tiempo. Y se fueron hasta el territorio de Israel, y pensando, como piensa todo hombre en lo normal, que si algo importante está pasando en una nación, en la capital es el lugar donde se tiene una información completa, porque ahí está el presidente o el gobernador o el rey, y ahí está el gabinete del rey, que debe tener toda la información de todo evento importante que se esté llevando a cabo en esa nación. Pero llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes de aquel tiempo, ni los levitas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni el rey sabían nada acerca de la primera venida del Mesías. No sabían nada acerca del nacimiento del Mesías. Y el que realmente se interesó en el nacimiento del Mesías fue la persona que menos la gente se pueden imaginar: el rey. ¿Y por qué? Porque dijo: si hay otro rey, me va a destronar. Así es que el rey se interesó como político para proteger su posición de rey, y llamó a los doctores de la ley, a los escribas y a toda esta gente. Los reunió juntamente con estos magos y les preguntó: ¿dónde es que debe de nacer el Mesías? Y le dijeron, conforme a las escrituras, creo que es Miqueas, el que dice que de Belén de Judea saldrá el que gobernará a Israel, saldrá el Mesías. Y cuando los magos supieron que el nacimiento del Mesías tenía que ser en Belén de Judea, y el rey también lo supo, el rey le dice: ustedes ahora se van a Belén de Judea, buscan al Mesías, cuando lo encuentren, allí lo adoran, y vienen acá, me dan la noticia para yo ir también para adorarlo. Iba a ir o a mandar a alguien, pero no para adorarlo, sino para matarlo, para que no se levantara otro rey en medio de Israel. Ahora, esa profecía del nacimiento del Mesías, de Miqueas 5:2, fue cumplida en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y los magos se fueron a Belén de Judea, encontraron al niño, y dice que lo encontraron en la casa, y no fue en el pesebre que nació. ¿Y por qué lo encontraron en la casa? Los magos le habían dicho al rey que hacía ya 2 años que ellos estaban viendo esa señal en el cielo, y por consiguiente el Mesías ya tendría más o menos unos 2 años de edad cuando los magos lo encontraron
en la casa, ya no estaba en el pesebre, ya estaba en la casa. Parece que ya habían conseguido una casa o de alquiler o estaban hospedados en la casa de algún familiar, y ya tenía aproximadamente 2 años de edad. Le llevaron oro, incienso y mirra, que son las cosas que lo identifican como el Mesías, y lo adoraron y luego se marcharon. Pero el ángel de Dios, el arcángel Gabriel, le apareció en sueños a ellos y les dijo que regresaran por otro lugar a sus territorios, a sus naciones, y no regresaran a Jerusalén para darle la noticia al rey de que habían hallado el Mesías y en qué casa se encontraba. ¿Por qué? Porque la intención del rey era mandar a matar al Mesías. Ahora pueden ustedes ver que Dios no le da a conocer a toda persona lo que Él cumple aquí en la tierra. Y no toda persona está interesado en saber lo que Dios está llevando a cabo para darle gloria a Dios y recibirlo, sino que hay algunos que desean saber dónde está y qué es lo que está haciendo y dónde está el instrumento a través del cual Dios lo está haciendo para tratar de destruirlo. Eso era lo que trataba el rey de hacer con el Mesías, aún siendo un niño. O sea que no tienen corazón esa clase de personas. Aún siendo un niño, estaba dispuesto el rey Herodes a mandarlo a matar. Y eso lo muestra más adelante, cuando encontramos que los magos se fueron por otro camino de acuerdo a la ordenanza del arcángel Gabriel, y luego el arcángel Gabriel le apareció también en sueños a José y le dice: ahora tú vete a Egipto con el niño y su madre, porque buscarán al niño para matarlo. José se levantó, recogió todo, y como en esos tiempos la gente no tenía muchas cosas, la mudanza se la echaban encima o encima del burrito, y se fueron a Egipto. Y cuando Herodes, esperando a los magos que llegaran, pasó un día, y pasó otro día, y pasó el tiempo en que él pensó que era lo correcto para ellos estar de regreso, se dio cuenta que no habían regresado y que no iban a regresar a él, y que se habían ido para otro lugar o por otro lugar. Se llenó de ira y dijo: estos se han ido por otro lugar y no voy a encontrar al Mesías, porque si los magos me daban la noticia de dónde estaba, en qué casa, iba directo con mi ejército o con parte del ejército y lo conseguía. Y quizás él pensó que él mismo con sus propias manos y su propia espada lo podía matar. Un rey matando a otro rey. Pero no esperó que fuera grande para darle una espada también para que fuera en una pelea limpia, sino ahora que es niño no se puede defender. Bueno, encontramos que como pasó el tiempo y no llegaron los magos, preparó un grupo de sus soldados y ordenó que mataran a todos los niños de 2 años hacia abajo de Belén de Judea. O sea, una matanza de niños de 2 años hacia abajo, por causa de que el rey estaba buscando al Mesías para matarlo, y como no sabía cuál era, pues maten a todos los niños para que muera el Mesías. Pero ya Dios había mandado a José con María y el niño para Egipto, y el niño estaba a salvo porque Dios estaba protegiendo ese don tan grande que estaba en la persona del niño Jesús. Ese ministerio mesiánico lo estaba Dios protegiendo para poder llevar a cabo
la redención de todos los hijos de Dios con la muerte de ese niñito que más adelante sería ya un adulto y estaría en el tiempo correcto para dar su vida por todos nosotros. Ahora, el Mesías tenía que morir, pero tenía un día señalado en el programa divino para llevarse a cabo la muerte del Mesías. Por eso también es que en otras ocasiones en que quisieron matar a Jesús, Él se iba de en medio de ellos porque no había llegado su hora para morir. Él tenía que morir en el día señalado por Dios, en el día exacto en donde era válida su muerte para nuestra salvación. Si moría en otro día, no servía, no contaba su muerte, y por eso Él siempre evadió la muerte hasta llegar al día exacto en que tenía que morir, la víspera de la Pascua, aquella en la cual Él murió. Ahora, miren ustedes, Jesús estando en Egipto con José y María, en Belén de Judea murieron cientos de niños. No sabemos qué cantidad, pudo ser una cantidad bastante grande, murieron por causa del Mesías. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que esos niños están bien. Ellos murieron por causa del Mesías, pero luego el Mesías murió por causa de ellos y por causa de todos nosotros, para darnos vida eterna. Ahora, Jesús, el Mesías, estando en Belén de Judea, en Egipto, cuando murió el rey Herodes, el ángel le aparece nuevamente a José en sueños. ¿Y por qué le aparece en sueños? Porque José no era profeta, le aparecía en sueños y le daba claramente el significado de lo que le estaba mostrando. Y le dice: regrésate a Nazaret. No le dice regrésate a Belén de Judea, sino regrésate a Nazaret. Y así regresó José y María con el niño a Nazaret, en donde se crió y aprendió el oficio de carpintero, y en donde llevó a cabo esa vida de niño, luego de adolescente, de joven, y ya estando en la edad de 12 años, conocía también las Escrituras y había crecido y seguía creciendo en estatura, en edad y en conocimiento de las Escrituras y en gracia delante de Dios, que cuando fueron a Jerusalén, al templo, en una de las fiestas, la fiesta de Pentecostés, cuando terminó, regresó José y María con el grupo de los peregrinos que habían ido, y cuando iba regresando buscaban a Jesús y no lo encontraban. ¿Y qué había sucedido? Jesús había quedado en Jerusalén, en el templo. Regresan al templo y lo encuentran en el templo, allá con los doctores de la ley, hablando, preguntándole a ellos, y ellos preguntándole a él, y él dándole las contestaciones correctas. Y se maravillaban todos aquellos doctores de la ley, de la sabiduría de aquel niño de 12 años, que sabía más que ellos acerca de las Escrituras. Luego regresó con José y María a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, que si iba para la esquina a buscar algo,
le pedía permiso a ellos. Ahora, Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que le dijo a María. ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Y cuáles son los negocios del Padre? Cumplir lo que Él ha prometido para el tiempo en que debe ser cumplido. Y allí estaba el velo de carne, el instrumento a través del cual Dios cumpliría todas las promesas mesiánicas para la primera venida del Mesías. Así es que ya Jesús estaba siendo entrenado por Dios para ese ministerio que más adelante tendría de 3 años y medio. Ya estaba dedicado a las Escrituras, al aprendizaje de las Escrituras, y las conocía muy bien. Encontramos que se crió allá en Nazaret. Ahora, eso también dio lugar a que se cumpliera la profecía de que sería nazareno. Vean ustedes, para ser nazareno tenía que criarse en Nazaret, y para ser de Belén tenía que nacer en Belén. Ahora miren cómo Dios puede cumplir todas las profecías, aunque diga que será en este sitio, en esta ciudad, y luego hable de otra ciudad. Pues lo lleva aquí cuando la tiene que cumplir, y después lo pasa a otro lugar cuando lo tiene que cumplir en otro lugar lo que Él ha prometido. Y el que fue a Egipto por un tiempo, pues la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. Eso se cumplió en Israel, el pueblo hebreo, y se cumplió también en Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo hebreo el primogénito de Dios como pueblo, Jesús, siendo el primogénito de Dios como hijo, también en Jesús se cumplió. Y se cumple en todos los primogénitos de Dios. Ahora, no que tengamos que ir a Egipto, sino que el mundo representa a Egipto. Y de Egipto, del mundo, es que Él llama a sus hijos y los trae a su palabra. Porque son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todas estas cosas que estuvieron aconteciendo en la vida de Jesús estaban escritas. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial había dado testimonio de Él. Y el testimonio del Padre, ¿dónde está? En la Escritura. El testimonio del Padre ha quedado escrito en la Biblia. Y como Él ha dicho, así Él hará. Y luego encontramos que está el testimonio de las obras. Él decía, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de que Dios me ha enviado. Porque las obras que Él estaba haciendo eran las obras que la Escritura decía que el Mesías haría. Y luego el mismo Jesucristo estaba diciendo que Él había venido de Dios, del Padre. Y la Escritura dice que el testimonio de 2 o 3 personas es verdadero. Y allí estaba dando testimonio el Padre. A través de la Escritura estaba dando testimonio también las obras que Jesús estaba haciendo, y luego Jesús daba testimonio de que esas eran las obras del Padre manifestadas a través de Él. Él decía, no soy yo el que hago las obras, sino el Padre que mora en mí. Y las obras que Él me ha dado para hacer, esas son las que yo hago. Como yo veo al Padre hacer, así es que yo hago. Y el Padre obra y yo obro. Y así podemos ver cómo las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo en la vida de este joven carpintero de Nazaret daban testimonio de que Él era el verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios en el cumplimiento
de la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio del Padre hemos visto que está en la Escritura. Ninguna persona puede aparecer diciendo: Dios me ha enviado, el Padre me ha enviado, así porque sí. Tiene que ser una promesa divina que Dios ha hecho y que tiene que estar en la Escritura, porque el testimonio del Padre está en la Escritura. Ahora, para cada tiempo Dios ha dado testimonio de que enviaría un mensajero para cada edad de la iglesia gentil, y le llama a esos mensajeros los 7 ángeles de la iglesia. Ellos ya vinieron y se fueron, así como dio testimonio también de los profetas del Antiguo Testamento que él envió y terminaron su tiempo. Y para este tiempo final, ¿qué nos queda? ¿Qué testimonio hay del Padre Celestial en la Escritura para nosotros? El Padre Celestial ha dado testimonio en la Escritura de que enviará a los 2 olivos en Zacarías capítulo 4, y dice: son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Ese es el testimonio de la Escritura en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, Dios da testimonio de que los 2 olivos serán enviados. Está en Apocalipsis capítulo 11 y versos 3 en adelante. Y dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto es lo que dice el profeta Zacarías capítulo 4 y verso 14, y también en otros lugares de la profecía de Zacarías. Ahora esta es la promesa, el testimonio del Padre del ministerio final que Él enviará a este planeta Tierra. También encontramos que Jesús en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y verso 16, da testimonio de que Él enviará a su ángel mensajero. Y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hará y de quién Él enviará en este tiempo final para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? Vamos a ver de qué cosas será que estará dando testimonio el ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para dar testimonio o para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo está en la Escritura, de que Él enviará su ángel mensajero para dar testimonio, para dar a conocer todas estas cosas que han de suceder en este tiempo final. Estas son las cosas que Cristo dijo que daría a conocer. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, a la mitad de ese verso, en donde Juan escuchó una voz, que es la voz de Cristo, como una trompeta. Vamos a leerlo. Dice, después miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estas cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en las edades pasadas, en la iglesia del Señor y bajo la dispensación de la gracia, encontramos que después de todas esas cosas que ya han sucedido, hay otras cosas que deben suceder en este tiempo final. Y esas cosas que deben suceder en este tiempo final, Jesucristo dice que las dará a conocer a su iglesia. Le dice, sube acá. ¿A dónde? Donde Él está. Y yo te daré a conocer estas cosas que deben suceder. Y es por medio de su ángel mensajero que Él las da a conocer, porque Él siempre ha usado un ser humano, un mensajero, para hablarle a su pueblo y darle a conocer las cosas que deben suceder, las cosas que su iglesia debe conocer. Pues Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría y nos daría a conocer las cosas que han de suceder y nos recordaría las cosas que Él nos dijo en el pasado. Es el Espíritu Santo en cada mensajero de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablándole a su pueblo las cosas que Dios quiere que su pueblo conozca, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, y ellos lo dan a conocer al pueblo de Dios. Y gracias a eso es que tenemos la Biblia, la cual ha venido por medio de los hombres ungidos por Dios, los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, que han hablado la palabra de Dios siendo inspirados, pues a ellos les fue revelada. Ahora, teniendo el testimonio de la Escritura, de las cosas que Dios hará en nuestro tiempo, no podemos esperar otra cosa sino lo que dice la Escritura que Dios hará en este tiempo final. Y la forma para conocer esas cosas tiene que ser de acuerdo a como Dios ha prometido en su palabra. Él dice que nos dará a conocer las cosas que deben suceder por medio de su ángel mensajero. No hay otra forma para conocer con certeza las cosas que deben suceder. Es muy importante, uno, creer el testimonio de la Escritura, porque ese es el testimonio que Dios da de las cosas que Él hará en la tierra y la forma en que Él las hará. Y encontramos que Jesús, conociendo que el testimonio del Padre está en la Escritura, Él dijo, escudriñad las Escrituras,
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que tenéis la vida eterna en ellas. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que un mensajero enviado de Dios tiene que aparecer, prometido en la Escritura. Aunque no aparezca su nombre, que Él tendrá, aparece el ministerio que Él tendrá. Por ejemplo, encontramos que todos los profetas que han venido, como Moisés, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros, los nombres de ellos no aparecieron en la Escritura hasta que ellos no fueron manifestados en la tierra. Por ejemplo, el de Moisés apareció cuando fue sacado de las aguas por la hija del faraón, que le bautizó con el nombre de Moisés. Y así por el estilo. Encontramos que por esa causa es que algunas personas están buscando en los diferentes tiempos lo que Dios ha prometido y dicen: Dios tiene que hacer algo, pero ¿cómo será? ¿Por quién será? ¿Cómo se llamará? Y el nombre de la persona que Dios envía, encontramos que cuando nace son los padres de ese niño los que lo registran con ese nombre. Ahora podemos ver que el testimonio del Padre que está en la Escritura es muy importante para reconocer todo enviado de Dios. El Padre da testimonio del ministerio que estará en el que Él envía a la tierra, y da testimonio de la edad y de la dispensación para la cual lo envía, y del mensaje que Él estará trayendo a la tierra. Por eso Jesús, cuando tomó la profecía de Isaías capítulo 61 y leyó en la sinagoga de la ciudad donde Él se había criado, allá en Nazaret, encontramos en San Lucas capítulo 4 verso 17 o verso 14 en adelante, que dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí podemos ver que esta escritura de Isaías capítulo 61, que hablaba de la venida del Mesías, fue cumplida en su primera parte, en la primera venida del Mesías, en donde estuvo predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí se detuvo. ¿Por qué? Porque lo que continuaba diciendo esa escritura era
para predicar el día de venganza del Dios nuestro. Y como Él en su primera venida no vino para predicar el día de venganza del Dios nuestro, porque eso corresponde a la segunda venida de Cristo, Él tenía que detenerse hasta donde Él iba a cumplir. Y dijo a ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está tomando el testimonio que el Padre estaba dando acerca de Él. Y por consiguiente, el testimonio que Jesucristo estaba dando de que en Él estaba cumplida esa escritura delante de ellos, era un testimonio verdadero, porque era un testimonio de acuerdo al testimonio que el Padre estaba dando en la escritura acerca del Mesías. Él se identificó como el Mesías, o sea, el ungido, porque el Mesías lo que significa es el ungido, el Cristo. Se identificó también con el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová, o sea, como el mensajero para predicar ese mensaje del año de la buena voluntad de Jehová. Él, siendo el portador de ese mensaje, lo dio a conocer al pueblo, dio testimonio de que Él era el mensajero para predicar ese mensaje en la apertura de una nueva en la apertura de una nueva dispensación. Ahora Jesús sabía quién Él era. Él sabía de dónde había venido y hacia dónde Él iba. Las demás personas no sabían quién Él era. Solamente ellos sabían que se había criado en Nazaret y ni siquiera sabían que había nacido en Belén de Judea. Y por eso le decían, cuando Jesús decía: yo he descendido del cielo, yo salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Y también decía que si ven al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. ¿Cómo entenderían eso estas personas? De seguro dirían: este hombre está loco. Dice que descendió del cielo y ahora dice que está en el cielo y está aquí con nosotros en la tierra. Pensaban que Jesús estaba loco. Se fueron de Él, dejaron de seguirlo. Y más cuando les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Si aquí hay que comerse este hombre y beberse su sangre, vamos a ir presos toditos. Así es que vamos a irnos de aquí. No vaya a ser que alguno de ellos comience y nos lleven a todos presos. Dice la Escritura que se fueron muchos de los que estaban siguiendo a Jesús. Y en esos días anteriores había hecho el milagro de los panes y los peces, en donde miles de personas habían comido panes y peces, pero lo seguían por los beneficios materiales, por la comida, por los panes y los peces. Y a Cristo no se puede seguir por los beneficios materiales, sino por el programa divino que está siendo llevado a cabo, y por amor a Jesucristo. No importa que haya comida o no haya comida, pero ellos pensaban: siguiendo a este hombre no tendremos problemas, estaremos comiendo panes y peces, y si le pedimos otro tipo de alimento también nos los va a dar. Este es un hombre como Moisés, que el pueblo tuvo hambre y habló con Dios, y Dios
trajo sobre la tierra maná por 40 años. Y el pueblo pidió carne y Dios le dio carne también por unos 40 años también. Y tuvo sed del pueblo y les dio agua. Y este es un hombre como Moisés. ¿No será este Moisés que ha resucitado? Pues decían que la gente pensaba que Jesús era o Elías o Juan el Bautista que había resucitado o alguno de los profetas. Y entre esos algunos podría ser que algunos pensaran que era Moisés. Ahora, Jesús no está interesado que las personas lo sigan por los beneficios materiales que puedan obtener de Jesucristo, sino porque aman a Jesucristo y creen el testimonio del Padre que está en la Escritura, el testimonio que Dios da en su palabra. O sea, Él está interesado en que lo sigan personas que creen la palabra de Dios y que escuchan la palabra de Dios y que le dan gracias a Dios por su palabra. En una ocasión estaba Jesús predicando y una persona dijo: bienaventurados los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Porque la bienaventuranza está en escuchar la palabra de Dios. No son cosas materiales, sino la palabra de Dios, que es el testimonio del Padre. Ahora, nosotros tenemos que estar fundados sobre la palabra de Dios revelada, porque ese es el testimonio del Padre. Como la palabra dice que Dios hará, así es como Él hace. Y nosotros estamos llamados a creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando Dios lo cumple, ahí Dios está dando testimonio en su palabra de que eso Él lo había prometido. Y el cumplimiento de esa promesa da testimonio de que lo que Dios prometió se ha convertido en una realidad. Y las cosas que son hechas por medio del cumplimiento de lo que Dios prometió dan testimonio de que es la verdad manifestada para ese tiempo. El cumplimiento de la promesa mesiánica en su primera venida en la persona de Jesús de Nazaret era el testimonio de la Escritura convertido en una realidad. Y las obras que Jesús estaba llevando a cabo estaban dando testimonio de que Jesús era el enviado de Dios. Estaba haciendo exactamente lo que la Escritura decía que el Mesías haría en su primera venida. Estaba predicando el año de la buena voluntad de Jehová y estaba abriéndole los ojos a los ciegos físicamente y espiritualmente. Es un milagro más grande cuando los ojos espirituales de una persona son abiertos que cuando son abiertos los ojos naturales. Porque cuando son abiertos los ojos naturales de una persona, luego cuando se muere, se vuelven a cerrar. Pero cuando son abiertos los ojos espirituales, la persona puede ver el programa de Dios que corresponde a su tiempo y entrar a ese programa y por toda la eternidad estará viendo el programa divino y vivirá eternamente esa persona. Es un milagro más grande, todo milagro espiritual, que todo milagro físico. Y es más importante para todo ser humano y también para Dios. Ahora, viendo que el testimonio del Padre está en la Escritura, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Toda persona está llamada
escudriñar las Escrituras y conocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona está viviendo. La persona no debe estar pensando, diciendo, Dios tiene que hacer algo, yo no sé lo que será, yo estoy esperando algo de Dios, pero no sé lo que será. No, la persona debe escudriñar las Escrituras y decir, Dios ha prometido aquí que para el fin del tiempo Él hará esto que Él ha prometido. Y yo lo que estoy esperando que Dios haga es lo que Él prometió. Cuando las personas están esperando algo que no saben si está o no está en la Escritura, el diablo los puede engañar. Pero cuando la persona está esperando lo que Dios ha prometido en la Escritura, la persona no puede ser engañada. La persona llevará a la Escritura toda cosa que esté aconteciendo y podrá ver si es o no lo que Dios prometió. Ahora, ¿qué cosas ha prometido Dios para el fin del tiempo? Para el fin del siglo. Por ejemplo, tenemos aquí en San Mateo capítulo 13 y verso 30, para no leer mucho. Dice, verso 29 y 30, hablando del trigo y la cizaña, donde le dijeron los siervos, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, en San Mateo capítulo 13, verso 37 en adelante, Jesús explica a sus discípulos esta parábola diciendo, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora, aquí tenemos la promesa de las cosas que Dios estará llevando a cabo en el fin del siglo. El ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de los 2 olivos, será para llevar a cabo la gran cosecha. Estos son los ministerios que echarán en el horno de fuego, que es la gran tribulación, a la cizaña. Pero son los ministerios también que recogerán el trigo en el alfolí de Dios, para que así todos los hijos de Dios, los hijos del reino, reciban un cuerpo eterno y vivan por toda la eternidad, para que así regresen a la casa de nuestro Padre Celestial. También encontramos que en San Lucas capítulo 13, versos 47 al 50, también Jesucristo nos habló de sus ángeles
y del fin del siglo, diciendo así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora aquí tenemos también lo que Dios estará haciendo en el fin del siglo. Y esto es también de acuerdo a la profecía del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 1 al 2, que dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es lo que sucederá con la cizaña, los malos, los hijos del malo. ¿Pero qué de los hijos de Dios? Dice, o sigue diciendo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo como el sol de justicia. El sol naciendo es la promesa de la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo es el sol de justicia. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora encontramos que en el monte de la transfiguración, cuando Cristo subió con Pedro, Jacobo y Juan para mostrarle allí la venida del Hijo del Hombre en su reino, dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Porque de los dos grandes símbolos de la segunda venida de Cristo, uno es el sol naciente y el otro es el león de la tribu de Judá. El sol es el astro rey y el león es el rey de todos los animales, y representan ambos a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso son usados para la profecía de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 16, podemos ver aquí a Cristo con su rostro como el sol. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en Apocalipsis capítulo 10 encontramos nuevamente a Cristo con su rostro como el sol en su venida. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora aquí lo presenta con su rostro como el sol y clamando como cuando ruge un león. Ahí tienen los dos símbolos de la segunda venida de Cristo: como el sol su rostro, y clamando como el león
de la tribu de Judá. Hablándonos, hablándonos de la segunda venida de Cristo. Ese ángel fuerte que desciende del cielo es Cristo en su segunda venida, envuelto, dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, envuelto en esa nube de fuego, en esa columna de fuego, en la cual le apareció a Moisés, la cual libertó al pueblo hebreo, y de noche era una luz que alumbraba a todo el pueblo hebreo y los guiaba, y de día era una nube que hacía sombra para que el sol no los castigara. Luego, en el libro de los Hechos encontramos que cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, pensando que eran unos herejes, y los buscaba donde quiera que estaban y los llevaba a los sacerdotes y al sumo sacerdote para que los condenaran, y consentía en la muerte de muchos de ellos, como en la muerte de Esteban. Encontramos que una luz del cielo más fuerte que el sol, dice Saulo, le apareció, y él cayó del caballo. Escuchó de esa luz las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo, sabiendo que esa era la voz y la luz del que le había hablado a Moisés, le dice: Señor, o sea, Elohim, ¿quién eres? Porque Saulo estaba persiguiendo a un grupo de personas que el sumo sacerdote y el Sanedrín decían que eran unos herejes, y que estaban siguiendo a un hombre que habían matado, llamado Jesús de Nazaret, que era otro hereje, que había blasfemado diciendo que era hijo de Dios. Así es que el concepto que tenían acerca de Jesús, el sumo sacerdote y la religión hebrea, era muy malo. Pensaban que Jesús era un fanático, un loco, y sus seguidores también, y unos herejes, y Saulo así lo pensaba también, y los perseguía pensando que estaba haciendo a Dios un buen servicio. Pero ahora se encuentra que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció a Moisés en esa luz, ahora le apareció también a Saulo de Tarso, y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo, a quien estaba persiguiendo, eran los cristianos. Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? La luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sabiendo ahora Saulo de Tarso que el Jehová del Antiguo Testamento ahora tenía el nombre Jesús, era Jesús, el cual había venido en carne humana, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora se rinde a Cristo para ser un siervo de Cristo, para servir a Cristo, ya no para perseguir a Cristo y sus discípulos, sino para servir a Cristo. Y Saulo vino a ser luego uno de los perseguidos también, pero dio su vida por Cristo. Ahora encontramos que Cristo en Espíritu Santo está resplandeciendo en esa luz más fuerte que el sol, cuando le aparece a Saulo de Tarso. Y ahora aquí en Apocalipsis viene envuelto en esa nube de luz, de fuego, para cumplir las promesas correspondientes al fin del tiempo. Y es para ese tiempo en que Él envía su ángel mensajero con el mensaje final de Dios, para dar a conocer todos estos misterios del reino de Dios, que estarán cumpliéndose en el fin del siglo, y así
ser preparados todos los hijos de Dios para ser transformados y raptados conforme a como Dios ha prometido en su palabra. Por medio del mensaje final de Cristo a través de su ángel mensajero, todos los hijos de Dios estarán escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, como esa trompeta final que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10. Y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y el Omega? Nuestro amado Señor Jesucristo. La voz de Cristo es escuchada en el día del Señor como una gran voz de trompeta. Cuando Cristo habla, nos está dando un mensaje, siendo un mensaje de una gran voz de trompeta. Eso es un mensaje dispensacional. Ahora encontramos que ese mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final es del cual habló el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versos 49 en adelante, diciéndonos así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, que seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que no podemos vivir eternamente con este cuerpo mortal, corruptible, temporal que nosotros tenemos. Necesitamos otro cuerpo que no sea mortal, sino inmortal, que no sea corruptible, sino incorruptible, que no sea temporal, sino eterno. Y ese es el cuerpo que Él ha prometido para todos sus hijos. Veamos aquí. Sigue diciendo: he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Una transformación de nuestros cuerpos está prometida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí tenemos la promesa de esa trompeta final, o sea, de ese mensaje final de Jesucristo para su pueblo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos la promesa de la resurrección de los muertos y de la transformación de nosotros los que vivimos. ¿Y para cuándo está prometida la resurrección de los muertos? Para el día postrero. Jesucristo dijo que el que en Él cree no morirá eternamente, sino que Él dice: yo lo resucitaré en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día postrero. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De ahí en adelante ya no habrá más muerte para los cuerpos de los hijos de Dios, porque tendrán un cuerpo eterno y glorioso, y serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, esto es el testimonio de la Escritura, y conforme a este testimonio de la Escritura es que Él hará en este tiempo final. Y por esa causa, la trompeta final, que es el mensaje final de Dios. ¿Y cuál es el mensaje final de Dios? Es el mensaje del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el mensaje de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. O sea, que el mensaje de la trompeta final, que es el mensaje del Evangelio del Reino, es el séptimo mensaje dispensacional que la raza humana tendrá. Y ese es el mensaje que en este tiempo final Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, le da a su iglesia, con el cual le da a conocer todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y nos llama, nos junta y nos prepara para ser transformados y raptados. Esto es el testimonio del Padre que está en la Escritura. Y Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles? De estas cosas que deben suceder. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero, estará dando testimonio de lo que Dios ya ha dado testimonio. O sea, estará dando testimonio de las cosas que Dios ha prometido que han de suceder en este tiempo final. Pues dice, ha enviado su ángel para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. O sea, que el testimonio del Padre y el testimonio que estará dando el ángel del Señor Jesucristo será el mismo. Él estará dando testimonio de lo que ya Dios ha hablado en su palabra. No se saldrá de lo que Dios ha hablado en su palabra, y por lo tanto ambos testimonios estarán coincidiendo. Ambos testimonios estarán concordando, y así será que Dios estará realizando todo lo que Él ha prometido para este tiempo final, y estará usando a su ángel mensajero, a su último profeta mensajero, para usarlo y cumplir el llamado de la trompeta final y el recogimiento de todos los escogidos de Dios. Con el mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder, es que Dios llama y junta a todos los escogidos de Dios. Y la obra que estará llevando a cabo el ángel del Señor Jesucristo, con la palabra que les daba, estará dando testimonio de que Jesucristo lo ha enviado para esa labor. Y así estará cumpliéndose lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para beneficio de todos los hijos de Dios. El testimonio del Padre está en la Escritura. Toda persona puede saber lo que el Padre ha dicho porque está en la Escritura. Y el testimonio que vendrá dando el ángel del Señor Jesucristo
es lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Así es que Él estará dando a conocer todas estas cosas que Dios ha prometido que sucederán en este tiempo final. Y por medio de su mensaje es que nosotros podremos conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y estar listos para nuestra transformación. El testimonio del Padre está en la Escritura. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de lo que Dios ha prometido para este tiempo final, dándole testimonio de las cosas que deben suceder en el fin del siglo. Porque este es el testimonio que el Padre ha dado con relación a las cosas que sucederán en el fin del siglo. Y yo no me puedo salir del testimonio del Padre que está en la Escritura. Tengo que hablarle a ustedes de lo que Dios ha dicho que estará sucediendo en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, en el día postrero. Porque no puede fallar el testimonio del Padre que está en la Escritura. El testimonio del Padre. Que Dios se les continúe bendiciendo a todos, que Dios se les guarde, que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y materialice en cada uno de ustedes y en mí también las bendiciones que Él ha prometido para su iglesia, para este tiempo final. Y pronto todos seamos transformados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11, y por Panansat, y también por el Canal 22 de televisión local en Puerto Rico, y por el Canal 3 de cable Buena Visión en Puerto Rico, y por el Canal 5 de Cima TV en Bogotá, y demás canales de televisión y de radio en los diferentes países de la América Latina y del Caribe. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros, nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar en esta tarde nuestra parte, dándole gracias así a Dios por las bendiciones que Él ha prometido en la Escritura para nosotros en este tiempo final. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por esta oportunidad tan preciosa que hemos tenido de tener a William con nosotros y que se haya estado retransmitiendo a través de todos estos medios de comunicación del cual disponemos en este siglo. Pues para esto es que Dios nos ha permitido que esto esté presente, ¿verdad? Para que nuestros hermanos en todas partes puedan oír un mensaje como este. Ustedes ven que es un mensaje dentro de la Escritura, mostrando lo que aconteció en el pasado, el testimonio de la Escritura. Así ha sido siempre en las conferencias del hermano William, no se sale de la Escritura. Como él nos dijo al final, yo no puedo decirles otra cosa que lo que dice la Escritura, porque esta es la que da testimonio del programa de Dios. La Escritura es la que testifica lo que Dios está haciendo hoy
lo que Dios ha hecho y lo que es la obra de Dios. Bueno, gracias a Dios por todo esto. Pueden sentarse un momentito, hermano. Estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad tan grande, tan buena, de haber tenido al hermano William con nosotros. Ya está, todo salió bien, ¿verdad? Dice que todo fue perfecto. Estamos contentos en ver que todo fue perfecto, todo fue bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por todo esto. Ahora se puede apagar tus luces, muchachos. Ya nos podemos sentir más tranquilos ya. Quizás tengamos ahora acá la oportunidad de oír a algunos de ustedes. Quizás podamos tener la oportunidad de oír a algunos de los que están acá, si tienen una reunión familiar. Ahora se convirtió en una reunión familiar. Sí. En este lugar pues se reúnen y escuchan videos, leen los mensajes, leen la Biblia. Aquí en esta casa pues el hermano René y su esposa, ellos se reúnen aquí con algunas personas y el día de hoy pues nos quiso dar la oportunidad de ceder aquí la sala de su casa para que tuviéramos al hermano William. Yo creo que estaba mejor que allá porque es más familiar, ¿verdad? Más cerquita. Y ahora acá pues podemos hablar todo porque esta es una reunión familiar. Ya ustedes pueden decir algo que sientan, pueden decir algo que ustedes crean, si hay alguno que tiene alguna palabra que darnos, podemos oírla. Lo que pasa es que eliminamos la lámpara, era por causa de la... Está bien. Por causa de la luz acá necesitaban. Pero todo salió perfecto. En Puerto Rico nos dicen que fue una transmisión perfecta. Todo fue perfecto. Y teníamos también al amigo acá que por la gracia de Dios tuvimos la asistencia de encontrarnos con él por si acaso, porque esto era necesario. El trabajo de él ahí quietecito era grande, porque si por lo menos nos fallaba esta transmisión allí, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, a menos que no tuviéramos ese teléfono ahí. Fíjense ustedes qué importante era eso. Y cualquier cosa inmediatamente nos decían, mira, está pasando esto. Pero mientras que no llamaban, por el teléfono celular de él, era que estaba todo saliendo perfecto. Y al final pues le dijeron todo fue perfecto. Gracias a Dios. Así es, algo tremendo. Recientemente estuvimos con el hermano William ahí en República Dominicana y conseguimos un amigo que tenía una antena de esas que transmiten a los satélites. Y el hermano William estaba predicando en un club así de, creo que era un club militar, algo así, que nos prestaron, y ellos llegaron con sus camiones, los pusieron ahí, levantaron sus antenas y mandaron esa señal a los satélites, y desde allí de donde él estaba predicando se estaba viendo por los 3 satélites más potentes que hay en la correa de los satélites. Toda la gente que tenía antenas parabólicas, todo eso podía estarlo oyendo desde ahí, desde ese lugar. Fue una bendición muy grande. Bueno, nos sentimos muy agradecidos que Dios nos proveyó todo. No sé si hay alguna palabra que ustedes tengan que decirnos, alguna persona tenga alguna pregunta o algo, o tenga algún... Quiero contestar todo justamente con Alberto, veníamos conversando y me preguntaba esto, veníamos hablando de él, decíamos, justo se tocó todos los temas que la gente tiene inquietud
Sí. Luis Alberto, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Tienes alguna pregunta o quieres decir algo? Pasa acá, si estamos aquí estás acá en tu casa. Bueno, un privilegio tenerte por acá, que Dios te bendiga mucho. Igualmente. ¿Eres de acá de Guayaquil? Sí, Guayaquil soy yo. Estás acá y... Gracias. Algo. Hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde.